Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Bienvenidos al capítulo número 11. Sí, traders, ya número 11 de este curso que estamos desarrollando para que se transformen en todos unos Master Traders. Ya en este nuevo módulo que vamos a desarrollar con estos nuevos capítulos que contienen información un poco más avanzada, para que ustedes se puedan defender frente al mercado. En este video vamos a hablar de una información súper importante. Yo creo que una de las cosas más importantes al momento de tradear y que tenemos que dominar sí o sí, si no, ni siquiera ningún indicador nos va a funcionar. Prácticamente, aunque el indicador nos diga entra aquí, sal acá, si no dominamos el tema que vamos a ver en este video, no vamos a tener éxito al momento de hacer nuestras operaciones. Y justamente vamos a hablar de la magia de la acción del precio. Justamente es aprender a leer lo que nos dice la gráfica resultado de toda la operativa del trade retail, institucionales, bots de alta frecuencia, que nos permita tener una ventaja competitiva y entrar en el mercado o salir en el mercado en el mejor momento. Aquí vamos a ver dos conceptos fundamentales. Y lo primero que tenemos que identificar son los soportes y las resistencias que hay en el fragmento, en el time frame en el cual vamos a analizar el precio. Para esto yo espero que ustedes ya hayan revisado el capítulo número 7 de este curso, en donde hablamos de las tres claves fundamentales sobre soportes y resistencias. Son fundamentales para poder interpretar correctamente lo que está sucediendo en el mercado, incluso sin indicadores, traders, porque si se dan cuenta, en este momento, en la gráfica que les estoy compartiendo, no tengo absolutamente ningún indicador más que el volumen simple que nos proporciona TradingView. Entonces, ¿cuáles son unas de las primeras zonas que nosotros tenemos que identificar? Si nosotros estamos hablando de un movimiento en long, como justamente es el que estamos viendo en este momento en BNB contra Tether, precio de Binance, lo primero que tenemos que identificar para entender qué es lo que está haciendo la acción del precio son las resistencias o los pools de liquidez que hay en la parte de arriba, si es que ya la zona se ha transformado en un pool de liquidez. Por ejemplo, esta zona que acabo de trazar, 377.99, es un pool de liquidez, se ha transformado en un pool de liquidez porque aquí fue resistencia que el precio no logró romper, y si nos vamos al historial de la gráfica, se transformó en un soporte en donde el precio no logró pasar para continuar cayendo. Entonces, recuerden, cambio de roles mientras el precio esté varias veces como una resistencia, pero también históricamente haya funcionado como un soporte, esto se transforma en un pool de liquidez clave. Ok, ya tengo identificada la zona de resistencia. Ahora tenemos que entender qué es lo que está haciendo el precio en este momento. Y observamos cosas interesantes. Vamos a aprender a detectar cuáles son los valles, cómo están comportando los valles del ciclo alcista que está teniendo el mercado en este momento. Esto es bastante visual y por eso me encanta, porque es una de las cosas más fáciles que nosotros podemos poner en práctica, pero a la vez compleja, porque hay mucho detrás de esto. Ven ustedes la estructura alcista del mercado que tenemos en este momento y vean cómo se está comportando esta estructura alcista. Vean cómo este alto que está aquí es más alto que el anterior. Esto de entrada nos está diciendo que el precio está subiendo. ¿Qué necesitaríamos nosotros? En este caso en concreto, suponiendo que no hayamos entrado en long en BNB para poder entrar. Bueno, en primer lugar, que el precio rompa este pool de liquidez de los 373, pero sobre todo nos haga, traders, un alto más alto que el anterior. Esto, por supuesto, nos mostraría que la estructura del mercado continúa siendo alcista y va a continuar siendo alcista. Caso contrario, que si el precio, por ejemplo, se detiene en esta zona, nosotros veríamos que incluso la tendencia del mercado alcista está cambiando, ya que está formando un alto más bajo que el anterior. Por lo tanto, es una señal de que el precio podría tener un reversal y podría cambiar la estructura de alcista a bajista. En este escenario entra en juego muchísimo lo que es el volumen. Nosotros tenemos que identificar cuando el precio dentro de una tendencia alcista nos haga un alto más alto, con qué volumen lo está haciendo. Cuando nosotros observemos que en una tendencia alcista como la que estamos viendo aquí, el volumen comienza a disminuir como lo vemos aquí,
y no vemos un aumento de volumen, esto ya es una señal que nos indica que la fuerza del impulso alcista está llegando a su fin y en cualquier momento podría tener ese reversal en la dirección del precio y comenzar un movimiento bajista. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar es ese cambio de tendencia, ese cambio de estructura desde temprano para agarrar el movimiento desde el suelo. Esto lo podemos identificar de la misma manera como estamos identificando la zona de resistencia por la parte alta, que nos va a permitir entender en qué momento vamos a entrar al mercado, en qué zona tenemos mayor posibilidad de entrar y que el trade se vaya a nuestro favor y que no se vaya a complicar. Lo mismo que hicimos aquí arriba de marcar la zona de resistencia, lo vamos a hacer por la parte baja y vamos a ver cómo el precio venía cayendo hasta llegar a un suelo. Este suelo regularmente es un soporte importante o un pool de liquidez porque anteriormente el precio ha venido a testear estas zonas. Por eso Trader les compartí hace un momento que era vital que vieran el capítulo número 7 de este curso, donde hablamos de las claves principales de soportes y resistencias. Vean cómo anteriormente aquí, ¿sale? Esto fue un soporte clave, aquí lo vuelve a hacer, pero no solamente eso, sino que se transformó en un pool de liquidez importante porque aquí funcionó toda esta zona como soporte y resistencia a la vez. Cambio de roles, se hace un pool de liquidez clave. Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿Qué nos dice la acción del precio cuando BNB venía cayendo a los 326? Bueno, encontramos interés comprador en esta zona que hace que el precio tenga un rebote alcista en reacción a esta caída que venía sucediendo. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que observar no es el rebote, sino el pullback. ¿Por qué el pullback? Porque cuando el pullback se dé, si el pullback se da y llega a una zona más alta que el mínimo anterior, entonces aquí es la primera señal, traders, que nos habla de un cambio de tendencia en la dirección principal del precio. Nosotros veníamos bajando, el precio venía cayendo desde esta resistencia a buscar este soporte, tiene un rebote y nosotros esperamos el pullback, esperando y confirmando que la zona en donde se va a detener este movimiento bajista sea más alta que la anterior. Esto, vikingo, nos va a dar la herramienta fundamental para entender que la estructura bajista está cambiando y va a comenzar una estructura alcista y a partir de aquí montarnos al movimiento en long. ¿Esto de qué va acompañado en la misma acción del precio? Por supuesto que va acompañado del volumen. Es importante observar que, para este ejemplo, vean en esta caída cómo el volumen que se venía tradeando, que se venía negociando aquí, era alto, aunque era menor en comparación con la caída anterior. Cuando el precio llega aquí a la zona de soporte y tiene el primer rebote, nosotros observamos una disminución importante en el volumen que se tradea. Pero aún más interesante, observamos que cuando el precio encuentra soporte en una zona más alta que la anterior, el volumen comienza a aumentar en la dirección contraria a la que venía el precio, como venía bajando. Esto, traders, es prácticamente nuestro banderazo de salida para, sin indicadores como lo pueden ver, leer correctamente la acción del precio y decir, ok, en este escenario yo me monto en long. ¿Por qué? Porque existe un alto, más bien un bajo más alto que el anterior, hay un aumento de volumen en el interés comprador, los bots de alta frecuencia están operando en long en este momento y yo me voy entonces con la nueva tendencia porque he confirmado que la tendencia con la que venía trayendo el mercado está terminando, está llegando a su fin, por lo tanto tengo mayor probabilidad de que mi trade salga con éxito. Ahora bien, traders, ¿qué pasa? Porque acabamos de ver un escenario en long. ¿Qué pasa cuando el precio viene subiendo con fuerza y nosotros tenemos que identificar la zona en donde ya el impulso se está terminando y va a comenzar a retroceder? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Y este ejemplo me gusta porque el precio viene subiendo y todo esto que tenemos en la gráfica prácticamente no se ve, ¿vale? Es algo que no se ha desarrollado. Pero aquí ya, si nosotros trazamos una línea que nos muestra una resistencia, y es que la resistencia es clara porque nosotros observamos que desde aquí
la vela aquí en BNB, gráfico de una hora, nos deja una mecha impresionante. Basta con que me vaya al histórico de la gráfica y vaya a observar qué pasó anteriormente aquí en los $432 con 43 centavos. Ah, sorpresa, porque me doy cuenta que anteriormente también esto fue una zona de interés vendedor. Por lo tanto, la psicología de los traders me muestran que para las personas que operaron este long, aquí van a tener sus posiciones o van a cerrar sus posiciones en long, van a tomar ganancias. Por lo tanto, el impulso alcista se va a terminar. Tal vez lo más importante no esté aquí, traders, no esté aquí en esta mecha, sino esté en el primer retroceso y en el pullback, porque justamente el pullback ni siquiera alcanza a llegar a la zona de los 432.43, sino que se detiene un poco más abajo del máximo anterior, indicándonos por supuesto que la estructura del mercado podría estar cambiando. Si a esto le sumamos que el volumen, vean el volumen que se tradeó aquí cuando el precio fue rechazado, y después observen el volumen con el que se opera el retroceso y el volumen con el que se opera el pullback. Es un volumen menor y el volumen con el que el precio es rechazado es mayor. Esto naturalmente me dice que la tendencia del mercado está cambiando y es un escenario ideal para yo montarme en short en la nueva dirección del precio. Ahora bien, traders, esta es una de las primeras cosas que vamos a poder identificar aquí en el mercado, y va a estar muy divertido que ustedes se pongan a estudiar los valles y los picos que tienen estos valles. En base al volumen y a los altos o los bajos que nos esté dando la acción del precio, nosotros podamos leer correctamente el mercado. Cuando hayamos detectado perfectamente qué es lo que está pasando en los valles alcistas o en los valles bajistas sin la necesidad de ningún indicador, entonces vamos a entender la segunda parte que nos va a dar un arma súper poderosa para poder tradear el mercado. Nosotros tenemos que entender que en el mercado existen tres estados, como los tres estados de la materia: el mercado alcista, el mercado bajista y el mercado neutral. Es justamente el mercado neutral lo que nosotros vamos a intentar identificar sin ningún tipo de indicador para evitar operar en esa zona. Recuerden que el precio entra en una zona de distribución después de un movimiento alcista o en una zona de consolidación después de un movimiento bajista cuando los ciclos del mercado se desarmonizan. Entonces, la acción del precio entra en un estado de equilibrio al que nosotros llamamos rango, y es una de las zonas que tenemos que nosotros aprender a identificar para no tradearlo. Quiero que observen este ejemplo, cómo el precio venía subiendo, se venía tradeando con volumen hasta que llega a una zona en donde el precio es rechazado, regularmente en una zona de pool de liquidez, una resistencia muy fuerte, y el pullback nos confirma que efectivamente el mercado va a cambiar. Si yo trazo una línea en esta zona de aquí y observo la zona hasta donde el precio cae y que va a coincidir justamente con una zona de soporte, y observo cómo se comporta el precio aquí, puedo determinar justamente que después de un movimiento alcista, el precio entra en esta zona de distribución, moviéndose entre el límite superior y el límite inferior hasta romper. Traders, en estas zonas, de preferencia, son zonas que no se deben de tradear, a menos que sea un rango que nosotros estemos hablando en gráfico diario, porque el rango va a tener un porcentaje suficiente para que nosotros podamos operarlo tanto en long en short. Pero si este rango que estoy dibujando ahorita apareciera en 1 minuto, en 5 minutos, es una zona de alto riesgo que tiene un margen muy pequeñito de utilidad y que no conviene operar. Conviene mejor estar fuera del mercado, identificando con anterioridad que estamos dentro de un estado de equilibrio, un estado de rango, y vamos a buscar el momento en el que se dé la armonía en los indicadores, porque sabemos que eso va a romper en algún momento. Como podemos observar, esto aquí rompió a la baja y tuvimos que haberlo operado a la baja, ¿vale? Esta operativa tiene dos razones de ser, dos formas a través de las cuales la podemos operar. La primera, cuando se armoniza, traders.
el ciclo, en este caso se armoniza bajista, y aquí voy a poner una línea roja donde está armonizando bajista, y a partir de aquí nosotros nos vamos en caída con el movimiento en short. Esto es lo que nosotros llamaríamos un short agresivo, pero para las personas que no puedan todavía, los traders que todavía no puedan comprender en qué momento se armoniza el mercado o no se sientan bien tradeando un short agresivo, nosotros esperamos la ruptura, pero sobre todo y más importante, lo que les comentaba al principio de este video, el pullback, y viendo el pullback cómo se opera. Justamente estos pullback vienen a testear la zona de soporte para este movimiento bajista que se rompió, que ahora va a ser resistencia y que no va a ser una resistencia fuerte que no va a permitir que el precio cruce, y aquí va a ser la segunda oportunidad que nosotros vamos a tener para montarnos en el siguiente short al mercado. El mismo escenario pasa con las rupturas en long. Nosotros podemos operar un long agresivo desde dentro del rango antes de que se rompa, cuando se dé la armonía de los ciclos, o una vez que se rompa el rango al alza, esperamos el pullback que se detenga en la zona de resistencia que anteriormente tuvimos que romper y que ahora va a ser un soporte para montarnos al siguiente ciclo alcista en un long un poco más conservador. Quiero que se den cuenta, traders, cómo la magia de la acción del precio incluso es increíble, pero incluso nos brinda mayor información que los mismos indicadores. Si nosotros no tenemos las herramientas fuertemente desarrolladas de poder entender lo que está pasando aquí en el mercado, cómo traducir esta guerra entre osos, toros, bot de alta frecuencia, market makers, institucionales y todo este mundo de personas que se meten a tradear el mercado cripto, muy difícilmente vamos a poder tomar una decisión certera con los indicadores. Por eso les digo, este video es uno de los videos fundamentales para que nosotros podamos transformarnos en todos unos master traders. Los invito, traders, por supuesto, a que desaparezcan por un momento todas las medias móviles, todos los indicadores, como lo estoy haciendo en este momento, y se pongan a practicar la información que les estoy compartiendo en este video, porque les aseguro que cuando ustedes comprendan esto y sobre todo lo dominen, va a haber un antes y un después. Por el momento dejo este video hasta aquí, les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo, para los que apenas están descubriendo Bitcoin en Latinoamérica, mi nombre es Ezequiel y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video y que jamás se les olvide, let's go to the moon.